Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a un taller con el tema de la perseverancia, el valor de la perseverancia, del nuevo libro Valores en la Familia de Dios. Y los saludamos desde Lerma de Villada. En el nombre de Jesucristo los bendecimos y te invitamos que tengas reverencia ahí en tu hogar. Y agradecemos a Dios el que tú te estés congregando ahí en tu hogar con los tuyos. Le dejo el lugar a nuestro pastor que va a dar la oración inicial. Gracias damos a Dios por tu vida que nos sintonizas en esta tarde-noche. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Dice Dios, nuestro Padre Celestial, Yo soy el que te borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios solamente quiere que nosotros seamos perseverantes en todas las cosas, no que lleguemos, sino que perseveremos, porque han llegado muchos, ¿qué creen? Muchos han llegado a las cosas santas de Dios, a saborear lo santo de Dios, han llegado a disfrutar de la presencia de Dios, de las dulces mieles de la palabra de Dios, pero hoy, dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Entonces, aquí dice, yo soy el que te borro tus rebeliones. ¿Por qué no seremos perseverantes si ya Dios nos encontró y nos mostró el camino? ¿Por qué nosotros somos tan negligentes en dejar el camino de bendición para ir a inclinarnos a un camino de maldición? ¿Por qué irnos a una religión cuando Dios nos está llamando a pertenecer a la familia de Dios? ¿Por qué pertenecer a una familia de una iglesia local cuando Dios está llamando para que tú pertenezcas al cuerpo de Cristo, a la iglesia gloriosa de Jesucristo? ¿Por qué nosotros tuviéramos que decidir por algo que no está en las Escrituras? Entonces Dios quiere que seamos perseverantes. Si ya estás en la sana doctrina de Cristo, persevera. Porque si tú perseveras hasta el fin, la sana doctrina de Cristo garantiza de que tú verás el rostro de nuestro Padre Celestial, porque Él lo promete. Entonces, este taller vamos a ver algunas cosas muy importantes que Dios nos va a hablar para que nosotros adquiramos, si es que no lo tienes, porque es muy difícil, es muy fácil decir que somos perseverantes, pero en las pruebas, en la hora de la hora, vemos de que eso nomás son palabras. Y es lo que Dios dice en Isaías también, dice que este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Entonces nosotros tenemos que perseverar, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es nomás llegar, sino perseverar hasta el fin. Yo quiero hacer una oración principalmente por mi hermano Víctor, por mi hermana Vero, por mi esposa Lali, por mi vida, que vamos a compartir este taller, porque reconocemos como equipo y tallerista que necesitamos de Dios. Reconocemos que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos y que nosotros nada somos y nada podemos hacer. Es Dios a través de nuestras vidas, es Él el que se manifiesta en poder y en gloria en nuestras vidas y a través de nuestra vida. Por eso yo quiero orar por nosotros, pero también quiero orar por ti, para que tú dispongas tu corazón en adquirir este valor tan importante que Dios nos quiere dar a través del conocimiento de la sana doctrina de Cristo. Y quiero también orar al Padre, y no nomás al Padre, sino al Hijo para que esté en medio de nosotros, y al Espíritu Santo para que nos convenza de toda palabra y de toda verdad. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que te manifiestes en gloria y en poder en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, pero también a través del Espíritu Santo tú te muevas con libertad en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, pero muévete también en los hogares donde se está viendo este taller, en el nombre que es sobre todo nombre,
En el nombre de Jesucristo te invocamos porque necesitamos que tú estés en medio de nosotros, pero también en medio de cada hogar donde nos están viendo. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y en tus benditas manos dejamos este tiempo para que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer y se mueva con libertad. Amén. Amén. En este taller, hermanos, ¿ya preparados? Amén. Vamos a dar inicio. En este taller desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo el tema del valor de la perseverancia. Te invito a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El propósito del valor de la perseverancia es aplicarlo en nuestra educación y discipulados para mejorar nuestras cualidades y actitudes de los miembros de la Iglesia gloriosa. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor de Jesucristo a su iglesia gloriosa es el ejemplo porque es sincero, puro y perseverante a pesar de las fallas de ella. Jesucristo se dio por su iglesia gloriosa para santificarla en este mundo y glorificarla en el venidero, para otorgar a todos sus miembros el principio de santidad y librarlos de la culpa, la contaminación y el dominio del pecado, por la obra del Espíritu Santo, de las cuales su señal exterior es el bautismo. Su iglesia gloriosa, formada por creyentes, no carecerán de manchas y arrugas hasta que lleguen a la gloria. Pero solo los que son santificados ahora serán glorificados en el más allá. Lamentablemente, en muchas iglesias locales es preocupante el número de sus miembros que se alejan de ella o que, sin llegar a abandonarla, viven una vida espiritual raquítica e infructuosa. Abrumados por dudas, por problemas o simplemente por indiferencia. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Parecen arrastrarse pesadamente por el camino ancho. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14 nos dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como consecuencia, su testimonio tiene muy poco de atractivo para que personas de su entorno no creyentes no se interesen por el Evangelio. A lo largo de su ministerio, el Señor Jesucristo vio cómo multitudes le seguían, pero también observó cómo muchos no perseveraban. Vayamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos eran el grano de semilla que, sembrado en pedregales, brotó prontamente, y en el libro de Mateo nos dice en el capítulo 13, versículos 5 y 6, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. La experiencia ha mostrado que una de las virtudes más difíciles de mantener es la perseverancia. Especialmente en el discipulado cristiano, muchos creyentes son capaces de auténticas proezas en un momento dado, pero carecen de la energía suficiente
para perseverar. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22, nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta perseverancia, si nos atenemos al verbo original en las escrituras griegas, significa no solo continuidad, sino firmeza. Es ocuparse de modo incansable en algo, ser fiel y perseverante. Cuando hablamos de perseverancia, muchos piensan de que la perseverancia es un tema religioso, pero a continuación vamos a ver algunos puntos que no nomás en las cuestiones acerca de Dios se refiere a la perseverancia, sino también la podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, como lo vamos a ver. Punto número 1. En el amor a la familia. Practicando los padres, por medio del ejemplo, las virtudes y valores humanos, para poder enseñar a sus hijos a perfeccionarse a sí mismos, a perseverar en esa mejora y a intentar que lo hagan los demás, aunque nada más sea por aflorarles el deseo de emulación cuando vean los esfuerzos realizados y los logros conseguidos. Punto número 2. En el mantenimiento de la amistad. Aunque hubiera algunos fallos o malos entendimientos, casi siempre de posible arreglo. Punto número 3. En el matrimonio hasta conseguir que sean duraderos, felices y fructíferos. Punto número 4. En el trabajo, intentando hacerlo cada vez mejor y si es necesario recorriendo 1 kilómetro de más de lo que ha cobrado. Punto número 5. En la búsqueda de nuevos trabajos. Enviado la cantidad de solicitudes que sean necesarias hasta conseguir los objetivos. Punto número 6. En la educación de los hijos, desde la cuna hasta la tumba, incluso aunque ya se haya independizado. Punto número 7. En la lucha por intentar alcanzar los objetivos propuestos, profesionales y sociales, pues las grandes ideas y los éxitos llegan cuando se persevera en su ejecución, cumpliendo unos buenos y bien estudiados propósitos. Punto número 8. En la práctica de la religión hasta alcanzar la paz interior y el conocimiento. El hábito y el ejercicio duradero, permanente, de las virtudes y valores humanos. Número 9. En la salud. Siendo perseverantes para no interrumpir el tratamiento recomendado por los médicos, incluso cuando parezca que no haya mejoras, principalmente en las sesiones de rehabilitación, aunque creamos que no avancemos lo prometido ni lo deseado. Punto número 10. En las ideas políticas rectas, honradas, morales y beneficiosas para todos, no dejándose llevar por falsos profetas o demagogos que proponen cosas casi siempre inalcanzables. Punto número 11. En los deportes. Los entretenimientos para los deportistas suelen ser aburridos por repetitivos, pero perseverando en ellos es la única manera de lograr los triunfos o acercarse a ellos y por lo menos hacerlo bien. Punto número 12. En los escritores. La perseverancia comienza cuando se pegan los dedos de la computadora, las más posaderas de la silla y se empieza un sudor frío hasta que llegan las ideas. Punto número 13. En los estudios. El repaso continuo de las lecciones más difíciles y aburridas supondrá un buen ejemplo de la perseverancia y evitará la deserción escolar. Punto número 14. En los objetivos familiares de ahorro. Educación, relaciones, formación, etc. Que aunque pudieran parecer muy pocos, es una forma imprescindible de practicar la perseverancia. Punto número 15 y último. En los programas
programas personales de mantenimiento de salud, adelgazamiento, nutrición, ejercicios físicos, etc. La perseverancia sirve para poder alcanzar las metas propuestas, pese a las dificultades internas o externas, o a la disminución de la motivación personal que se vaya produciendo por el paso del tiempo. La perseverancia se sustenta en el esfuerzo del trabajo a base de una sólida influencia sobre la voluntad. Nosotros cuando tenemos una voluntad de hacer algo, necesitamos la perseverancia porque cada vez muchas personas inician algo, pero la mayoría nunca concluye lo que empieza. Y es muy importante adquirir el valor de la perseverancia porque si empezamos algo, debemos de terminarlo. Por eso el valor que proviene de Dios es diferente del valor que proviene de la perseverancia que los seres humanos consideran ser perseverantes. El valor adquirido de Dios es algo que te va a ayudar Dios mismo a perseverar lo que Dios y tú han propuesto hacer. Víctor. Lali. Donde hay una verdadera fe, puede aún haber una mezcla de duda. La incredulidad remanente en los hombres buenos puede, en la hora de tentación, cuestionar a veces las verdades más importantes, pero la fe de Juan no falla en este asunto. Lo que él solo deseaba, que su fe fuera fortalecida y confirmada. Te invito a que vayamos al libro de Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice así: y al oír a Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La respuesta del Señor Jesús fue una referencia a las maravillas de su obra, que nadie podía negar. La grandeza de Jesucristo de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es tal que las dudas quedan acalladas, y lo sublime de sus enseñanzas robustecen nuestra fe. Así como dice en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los apóstoles que anduvieron caminando con Jesús, ellos perseveraron hasta el fin. En una ocasión, pues, hasta Jesús miraron de que muchos se alejaban, pero Jesús era en su convicción. Él quería y quiso y quiere todavía que nosotros tengamos una identidad, que nada nos mueva. Porque cuando Pedro se le acercó y le decía, ¿qué? ¿Tú también te quieres ir? Porque él estaba diciendo que muchos se estaban alejando y no perseveraban. Pero también el Señor quiere que el valor de la perseverancia, que nosotros estemos por convicción, porque tenemos una identidad en Jesucristo. No estamos por un pastor, no estamos por una iglesia local, estamos porque Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo una identidad, y por eso tenemos el valor de la perseverancia. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hagan lo que hagan otros, nosotros no dejaremos de seguirte. Eso es la perseverancia en la fe de Jesucristo. Mientras el creyente se mantiene en comunión con Dios mediante escuchar la palabra y la oración, está en condiciones de resistir los embates del adversario contra su fe. Por algo resaltó el Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También en los escritos apostólicos se enfatiza la práctica de la oración, y vamos a ir a Romanos 12:12. Escrito está así: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. También lo vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 11.
cooperando también vosotros a favor a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. También lo seguiremos viendo en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. También en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Cuando quiero llevarlos un poquito a ver el retrovisor de nuestra vida espiritual, Sí. y quiero llevarlos al tiempo donde se quedó atorada la humanidad. ¿Dónde es eso? Cuando se predicaba la sana doctrina de Cristo y el pueblo de Dios se mantenía unido, tenían todas las cosas en común, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es la que recibieron de su Señor Jesús. Él les enseñó, y en un tiempo los judíos le cuestionaron a Jesús y le dijeron: qué rara y extraña doctrina tú traes. Y él respondió: pues esa doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Pero si ustedes fueran de Dios, supieran de que esta doctrina no es mía, sino del Padre. Pero como ustedes no son de Dios, por eso el que es de Dios, la palabra de Dios, sabe que viene de Él. Por eso es que nosotros, ese retrovisor es tan importante para nosotros, porque estamos viendo de que el pueblo de Dios no perseveró en la sana doctrina de Cristo. Todo el mundo está en diferentes doctrinas, no está en la doctrina de Cristo. Entonces, es por eso que Dios está dando este taller, este valor, porque Él quiere que perseveremos. Y si no estamos, ¿cómo podemos perseverar en algo que no estamos? Pues entendiendo de que Dios está llamando a su pueblo de salir del exilio. ¿Cuál es el exilio? El exilio muchas veces nosotros no lo podemos entender porque solamente vemos letras. El exilio se refiere a todas aquellas iglesias locales en que el pueblo de Dios está ahí metido en falsas enseñanzas y falsas cosas que están practicando. Dios está llamando porque se están acabando los tiempos. Estamos viviendo en el último tiempo donde Dios quiere que nosotros perseveremos en la sana doctrina de Cristo. ¿Por qué la sana doctrina de Cristo? Porque es la única enseñanza que a través de las Sagradas Escrituras se puede respaldar. Todas las demás enseñanzas no se pueden respaldar. Son doctrinas de hombres, porque el hombre ha instituido denominaciones, ha instituido muchas iglesias de diferentes creencias. Entonces nosotros queremos, a través de este taller, de que Dios nos está llamando para que volvamos a pertenecer a su iglesia gloriosa, para que así cuando Él venga nosotros podamos oír la voz de Dios. Él no va a venir a llamar a cualquier iglesia, va a venir por su iglesia. Y es importantísimo que tú te cuestiones si yo estoy diciendo algo malo o tú estás en algo malo. Cuestiónate. Es importante. En 1 de Juan 4:1 dice: prueba los espíritus para ver si vienen de Dios. ¿Por qué no vas a las Escrituras y te cuestionas si donde tú estás es ahí donde Dios quiere que tú perseveres o no lo es? Pues aquí están las Sagradas Escrituras, donde está la verdad absoluta. Ahí puedes encontrar las respuestas. Porque a lo mejor se puede decir de que yo estoy distorsionando también. Cuestióname también a mí. Me agrada que me cuestionen, porque todo lo que está escrito es tan verdad que está escrito. Porque si no estuviera escrito, nosotros no estuviéramos aquí en este taller. Solo predicamos lo que está escrito, lo que leyó mi esposa como introducción en el libro de Mateo 7, versículo 13 y 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
¿quién crees que está entrando por ella? ¿El mundo? No, no está hablando del mundo. Está hablando de mucha gente que entra a muchas congregaciones, a muchas iglesias locales, porque el mundo no entra a las iglesias. El mundo no le interesan las cosas de Dios. Aquí está hablando de gente que son simpatizantes, que son creyentes a medias, que aman a Dios, pero que están confundidos, que no saben en realidad la verdad. Ellos piensan que tienen una idea de Dios, pero no tienen la certeza. Nunca han tenido un encuentro con Jesucristo. La verdad es para ellos tan relativa de que, pues que son los hermanos fulanos, los otros hermanos, y todos le llaman hermanos porque están confundidos. Aquí Jesucristo es tan determinante de que Él no le llama hermanos a cualquiera. Jesucristo le llama hermanos a los que son hijos de su Padre Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos. Y no me pueden decir a mí, porque no está escrito de que cualquier persona que ha aceptado a Jesús, pero hay un falso Jesús, y donde esos falsos Jesús que están en las iglesias, en denominaciones tan grandes, que no viene al caso nombrarlas, solamente cuestiónate si tú estás en este valor. Totalmente si estás en este valor o no lo estás. Es importante, dice en el versículo 14, porque estrecha es la puerta. ¿Sabes qué es estrecha? Tu vida. Ya no comienza tu vida tan holgada y no puedes hacer. Es que muchas personas vienen a la verdad y creen de que pueden seguir como en el camino ancho y espacioso. De vez en cuando con que vaya de vez en cuando a la casa de oración, que por cierto, las iglesias cristianas, muchos le llaman, vamos a la iglesia, y no saben que ellos son la iglesia. Esas cosas y esos elementos tan importantes, nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe y nuestra creencia en Dios. Son cosas, es que no es lo mismo, perdónenme, no es lo mismo, son fundamentales para poder llegar a Dios. Porque si tú no conoces estas cosas tan fundamentales, le dijo Jesús a Nicodemo, si yo te platico cosas de la tierra y no las entiendes, ¿cómo entenderás las cosas celestiales? Y lo mismo yo te digo, ¿cómo no entiendes lo que es una iglesia gloriosa, un cuerpo de Cristo? ¿Cómo entenderás la sana doctrina de Cristo? No la vas a entender. Pero lo que te quiero dejar como un valor es de que la perseverancia es perseverar en lo santo. ¿Cuál dejó de lo santo? Lo dejamos hace siglos atrás. Lo dejamos cuando murió el último apóstol. Se dejó de predicar la sana doctrina de Cristo. Y por esa razón comenzó a distribuirse las creencias en diferentes interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Ahora hay más denominaciones y subdivisiones de una misma carrera de religión que se ha multiplicado. Aquí en el país, cuando yo fui a registrar esta congregación, había 7,500 denominaciones cristianas, y eso hace 7 años. Hoy debería haber mucho más. 9,000. ¿De dónde sacan tanta interpretación los seres humanos? Si nomás se puede ver unas Sagradas Escrituras y está en español. Ahora todavía le agregan hebreo, griego para poder hacer otras denominaciones. Ya hay que perseverar solo en la palabra de Dios, solo lo que está escrito. Y bueno, esa es mi aportación, porque es un taller y a mí me gustaría oír de ti. Sí. Pastor, perdón. Entonces, aquí como está diciendo, aquel que está en la doctrina de hombre lo hace por conveniencia, porque es en un club social, Sí. y está por conveniencia. A ver, que me conviene ir hoy porque tengo una enfermedad. Voy y es una conveniencia. Y punto. Estar ahí, y punto. Recibo y punto, se acabó. Ya voy de vez en cuando, ¿no? Ajá. De vez en cuando para hacerme cristiano, ¿no? Porque me conviene, es que yo voy de vez en cuando y por eso ya soy cristiano, ¿no? Entonces, eso es conveniente para muchos, pero muchos y muchas iglesias han adquirido una modalidad de van a un registro y se hacen clubs, ¿no? Clubs, porque no están registrados en Segov, porque Segov tiene lineamientos como iglesia. Como no los pueden cumplir, entonces van y se registran como un centro de ayuda.
Sí, un centro de día, un club social, ¿no? Y ahí le ponen que es iglesia y así se reúnen, ¿no? Legalmente. Entonces, pero no lo es así. Y ahora en la sana doctrina de Cristo, yo lo entiendo así, no sé si esté mal, que es perseverar pero con una convicción de que Él lo va a hacer. Perseverar significa, ¿de qué vamos a perseverar? Vamos a ver, ¿qué es lo que estás perseverando? ¿En qué estás perseverando? Yo quiero agarrar de base de que por eso dije, permítame agarrar el retrovisor, ¿no? Para mirar un poquito hacia atrás. ¿Hasta dónde? Hasta cuando Jesús estuvo caminando en esta tierra. Ahí yo quiero agarrar ese punto tan sólido como nuestro maestro, el maestro de maestros, a Jesús. Entonces, viéndolo ahí, yo quiero perseverar en lo que Él enseñó. ¿Y qué enseñó? La sana doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Entonces, si queremos perseverar, solidifiquemos nuestra fe en eso y perseveremos en esa fe, ¿no? Continuamos. Sigan. Precisamente está sucediendo ahora mismo esto, hermano, hermana, tú que nos has sintonizado en esta noche. Es lo que está sucediendo en la actualidad, porque estamos en tiempos de sequía espiritual, con el pretexto de la pandemia en la que estamos atravesando, en cuanto se ora fríamente o sin convicción, con la sensación de que la oración no va más allá del techo, porque es la verdad, hermanos, con el pretexto de lo que está sucediendo, se está descuidando en perseverar en la sana doctrina de Cristo. Y tú, hermano, hermana, que estás en ella, no te involucres con los fríos que te están rodeando. Ten mucho cuidado. Persevera, porque Dios nos manda que perseverare hasta el fin. Ese será salvo. Y tengamos mucho cuidado. No estemos tomando cosas por excusarnos, decir, pretextos. No, sino verdaderamente ha llegado la sana doctrina a tu vida. Cuídala. Con ella continúa para poder llegar hasta el fin, hermano. Así es que es lo que está sucediendo. Un frío que ahorita en las primeras situaciones, hermanos, mucha queja de que ya es mucho el encierro, pero pasó tu vecina, tu comadrita, X persona, vamos, ya abrieron tal iglesia, ya vas. Cuando tú ya conoces de la sana doctrina de Cristo, y eso te lleva a claudicar, a estancarte y volver hacia atrás, cosa que a Dios no le agrada, sino perseverar. El tema de hoy, el valor de hoy es perseverar, pero ¿perseverar en qué? En la sana doctrina de Cristo. Amén. Aún en esta, perdón. Antes de que pasemos a otra cosa, pues yo creo que aquí vamos a empezar, o bueno, no, Dios es tan perfecto, ¿no? Que hablamos atrás de la fidelidad, del amor, de la gratitud, no sé, de la sexualidad, ¿no? Sí. Y hoy estamos precisamente en que todos esos valores que vimos, hoy nos falta perseverancia. Sí. O sea, ya los tenemos, ya vimos que viene de parte de Dios el amor. Sin amor no tenemos gratitud. Sin amor no hay fidelidad hacia Él. Ahora hay que perseverar en esos valores. Sí. Pero ¿cómo los vamos a hacer, pastor, si nosotros mismos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra falta de entendimiento, ponemos ese pretexto, es que me estoy enfriando? Sí. O sea, yo creo que ahí es donde vamos a la falta de creer en Dios, de creer en que Él lo puede hacer. Así es. Y nomás nosotros estamos buscando pretextos. Sí. Así lo veo, no sé. No, es que es así. Es que nosotros, el concepto de perseverancia siempre lo agarramos en nuestro concepto humano. Pero la verdad, perseverancia es perseverar en lo santo. Y si vemos, comencemos año con año, ¿dónde encontramos en toda la humanidad perseverancia? Yo puedo retroceder año con año y no encuentro un gobierno perfecto. No lo encuentro. Puedo retroceder a una velocidad año con año, décadas con décadas, y puedo ver gobiernos a nivel mundial, guerras mundiales, veo muchas cosas que digo,
yo no puedo perseverar en todo eso y sigo retrocediendo hasta que llego a la vida de Jesucristo. Y digo, oh, eso es lo que tengo que tomar. De ahí tengo que anclar la perseverancia, porque no puedo perseverar en ningún gobierno desde que Jesucristo, incluso en el gobierno que estableció el Imperio Romano. No puedo establecer una perseverancia en lo que el gobierno de Europa vino a evangelizar, según con muchos misioneros que vinieron a fuerzas a evangelizar México, a establecer el catolicismo a fuerzas. No puedo yo perseverar en algo que fue impuesto a la fuerza y a la muerte de muchos les costó por no querer hacer eso. Solamente puedo poner esa perseverancia en Jesús. Amén. Entonces, si yo persevero en la vida de Jesús, entonces mi perseverancia, veo de que cuando estaba los apóstoles con ellos y perseveraban incluso la palabra perseverancia se menciona. Y entonces yo digo, de ahí tengo que tomarme. Yo no puedo agarrar perseverancia porque me instaron una religión. No puedo perseverar en una religión donde yo inicié a creer en Cristo. No puedo, porque esas religiones veo de que tenían muchas fallas, pero yo me tengo que retroceder a donde no había falla para perseverar en lo perfecto. ¿Y dónde encontramos lo perfecto? En Jesús. Solo en Jesús. Cuando Él resucitó, Él les dijo, vayan al aposento alto porque les será manifiesto el Espíritu Santo. Y cuando le fue manifiesto el Espíritu Santo, entonces Pedro, Pablo después, cuando Jesús ni siquiera lo conoció, pero la manifestación del Espíritu Santo le dio la sana doctrina de Cristo, no le dio una doctrina de religión, le dio la sana doctrina. Entonces en eso vamos a perseverar, ¿no? Y porque no podemos agarrar la perseverancia como un valor, como alguien, un ser humano que no sea Jesucristo. ¿Me explico? Por eso que el valor de la perseverancia depende mucho de su enseñanza que nos trajo del Padre a la humanidad, que es la única que vamos a perseverar unidos como humanidad. Y ese es el punto más importante. Dios está llamando por medio de este valor de la perseverancia a que salgan de todas las religiones y todas las denominaciones y de todas las iglesias locales, porque iglesia local no existe en las Sagradas Escrituras. Y yo te reto a quien sea que nos esté mirando, búscalo en las Sagradas Escrituras a ver si vas a encontrar la iglesia local. No existe una iglesia local, no se bautiza para pertenecer a una iglesia local. Mentiras. Se bautiza para pertenecer a la familia de Dios. Entonces en eso tenemos que perseverar, en la doctrina de Cristo. ¿Sí me explico? Sí. Es que para mí es algo muy importante que como escritor, que Dios me ha usado para escribir este taller y compartirlo con ustedes como talleristas, para compartirlo con nuestros hermanos, es que quede bien claro que el valor de la perseverancia nace cuando Jesucristo está aquí en la tierra. En eso debemos perseverar, no en ninguna religión. Las religiones son basura que ha adquirido el ser humano solo para entretener a la humanidad. Pastor, y ahí ahorita mencionando a nuestro Señor Jesucristo, Él perseveró hasta el fin para cumplir el propósito por el cual fue enviado por nuestro Padre. O sea, Él perseveró. Él podía quedarse en medio camino por los sufrimientos, por las burlas, porque no confiaron en Él, no creyeron en Él, pero Él perseveró hasta el fin, llegó hasta la meta, fue perseverante Él, y como Él es nuestro ejemplo, nosotros también podemos llegar a esa meta, si seguimos esa perseverancia de la instrucción de su palabra. Es que muchas personas quieren perseverar, es que yo lo aprendí así, es que yo aprendí, pero tú aprendiste cosas que no están de Jesucristo, porque no es la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué perseveras en algo que no es verdad? ¿Por qué perseveras? Es que yo nací en esa iglesia, por ejemplo, ¿no? Nací en esa iglesia y estoy perseverando y ahí, yo nací ahí y ahí me voy a quedar. No, tú tienes que perseverar en la vida de Jesucristo, en eso tenemos que perseverar, no en otra cosa. No podemos perseverar en una iglesia porque va a ser tu perdición. Las iglesias no
salvan, el que salva se llama Jesucristo, y por esa razón tenemos que perseverar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador. No hay otro. No hay un idioma sagrado, no hay una iglesia sagrada, no hay nada que te pueda salvar. El que te salva se llama Jesucristo, y depende de que tú perseveres en esa doctrina que Él nos trajo, serás salvo. Amén. Eso es lo más, yo creo, yo lo veo muy claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues claro, a la luz de la palabra. Yo lo veo muy claro y transparente. ¿Por qué perseverar? ¿Por qué ser tan necios y querer? No, es que yo pertenezco a esa familia de la iglesia fulana, y ahí me voy a morir, y ahí voy a quedar. Es querer irte al infierno, porque el que persevere hasta el fin no quiere decir el que persevere. Acabo de leer el libro de Mateo, acabo de leer donde dice Mateo 7, 13 y 14, camino ancho y espacioso, y muchos son los que entran por ella. ¿Quiénes son los que entran por ella? ¿Que no son todos aquellos cristianos que entran en una religión, en otra y en otra? Sí, porque el camino ancho son todas las religiones. Y Jesucristo no vino a establecer una religión, a establecer una enseñanza para mantenernos unidos y perseverar en esa unidad. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Él no vino a establecer una iglesia que nos separara. No, Él vino a establecer una doctrina, una enseñanza que nos uniera. Entonces, si partimos de ahí, pastor, que ya nos quede bien el entendido, entonces los 14 puntos que vimos serían como las añadiduras. Exacto. Si ya nos queda claro que tenemos primero que perseverar en la enseñanza de Jesucristo, entonces la añadidura va a ser en la salud, en la familia, en el matrimonio. Por supuesto. Y todo lo demás. Y por Muy eso bien. puso primero que Dios es se el lo ha amor. revelado. Amén. Jesucristo puso primero que es el amor. Amén. Exacto, Amén. exacto, sí. Amén. Bueno, quiero que me acompañen por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 18. Ok, escrito está: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Con esta renovación, el creyente recupera la certidumbre de que, en el libro de Salmo 34:15 nos dice: Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y hace suyas las palabras del salmista que atestiguan esa confianza, y lo vamos a ver en Salmos 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En toda tribulación clamemos a nuestro Padre Celestial, y Él nos salvará, nos oirá y no nos culpará por ir a Él con demasiada frecuencia, porque Él no es como nosotros. Ay, otra vez. No, Él no está nervioso como nosotros, ni desesperado. Él nos ama tanto que tiene mucha paciencia para poner mucha atención cuando nosotros estamos alineados en obediencia. Él no oye al pecador, pero oye al pecador que se arrepiente y da frutos dignos de arrepentimiento. Él va a oír a aquella persona que ha caído y recaído en pecado. Él lo va a oír, porque Dios escudriña y pesa los corazones. Si Él ve de que hay un arrepentimiento genuino, Él te va a oír atentamente, aun cuando tú hayas caído o recaído en alguna situación. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Así es. Es tan bello como ejemplar lo que en el libro de los Hechos leemos sobre la primitiva iglesia de Jerusalén. Te invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, 46, 47. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Permíteme. Cuando vemos aquí en la palabra de Dios, en el versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, hoy yo te invito que en tu propia
casa seas parte de la iglesia gloriosa. No necesitas ir a una casa, a un edificio. Tú eres en tu casa. Si tú quieres ser la iglesia gloriosa, en tu propia casa puedes hacer parte de ese cuerpo de Cristo. Si tú eres esposo, esposa y no tienes hijos, bueno, la tercera persona, qué bueno que Dios no puso 30, 200, 300, 500. Él dice 2 o 3. Entonces, si tú eres esposo y esposa y no tienes hijos, es suficiente para que esa casa sea parte del cuerpo de Cristo. Y ahí está la iglesia gloriosa. No necesitas ir a ningún lugar ni a ningún edificio, porque salte de esa creencia que ir a la iglesia es donde está Dios. No está Dios. No está Dios, porque en segunda de Juan dice que el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, es muy claro, nosotros queremos tener a Dios, ¿no? Muchos que están ahí de este lado donde tú estás viéndonos, sé de que tú vas a la iglesia y depositas tus diezmos y depositas todas tus creencias allí, pues te equivocas, porque Dios no está ahí. Dios no está ahí, pero puede estar en tu casa. Porque aquí el versículo 46 de Hechos 2 dice que unánimes cada día en el templo. ¿Quién nos une? El Espíritu Santo que se mueve en tu casa, en medio de ti, de tu esposo, de tu esposa, de tu hija, de tu hijo. Ahí donde están congregados, esa es la iglesia gloriosa. Y allí está el Espíritu Santo uniéndonos como un cuerpo. ¿Qué importa que tú estés en un lugar al otro extremo de la tierra y yo esté en este otro lado? Somos un cuerpo en Cristo Jesús y el que nos une se llama Espíritu Santo. Él es el que nos une en un cuerpo y está Él en medio de nosotros porque escrito está. Él está en medio de nosotros porque todo cuerpo necesita una cabeza. Y entonces Él dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y eso es lo que hace una casa de oración. Entonces tu casa se convierte en casa de oración. Entonces la gran bendición es de que tú no tienes que trasladarte a ninguna parte, porque escrito está: partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que te falta, sencillez, humildad de corazón, para saber de que en el tiempo de que nos reunimos, nosotros tenemos una infinidad de reuniones, todos los días en la madrugada a través de un devocional, todos los miércoles a través de un taller, todos los viernes compartiendo palabra a través de una persona que viene y nos comparte alguna palabra que Dios le ha revelado, todos los domingos como un alimento principal. Todo el tiempo estamos nosotros reuniéndonos como iglesia. ¿Qué te impide a ti reunirte como en cuerpo, como iglesia gloriosa? Sal de la ignorancia, sal de tu aferramiento y únete al cuerpo de Cristo, porque muy pronto nuestro Señor Jesucristo viene y te conviene estar en la parte donde nos asegura que estaremos en el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito que de verdad razones mucho en la cuestión de la perseverancia, no como tú lo entendías, sino como debe de ser, en la perseverancia. ¿De qué perseveramos? De lo que nos dejó como legado nuestro Señor Jesucristo, su sana doctrina. Adelante, amor. Víctor. En estos versículos vemos la vida de la iglesia gloriosa. Gracias, de Jesucristo en sus primeros tiempos, su estado de verdadera infancia, pero como aquel, su estado mayormente de inocencia. En todo lo que nosotros estamos motivándonos acerca de las ordenanzas santas, todo lo que Dios nos está motivando, debemos nosotros ser verdaderos cristianos, no ser unos cristianos simpatizantes. Tenemos que entender que un cristiano, el llamarse cristiano, es alguien que va siguiendo las ordenanzas de Jesucristo. Y nosotros cuando vayamos, por ejemplo, vamos a hacer solamente un ejemplo, porque el taller no me da para mucho tiempo. Ese ejemplo, podemos ver que cuando nosotros hacemos un falso evangelismo, vamos predicando a la gente, diciéndole: acepta a Jesús como tu Señor y Salvador para que seas salvo. Yo te reto a que me digas dónde dice eso que tú haces.
en todas partes. ¿Dónde dice? La ordenanza dice, no que vayas a hacer eso, dice, ven y haz discípulos. Y no se hace discípulo repartiendo papelitos y andar diciéndole mentiras a la gente que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y son hijos de Dios. Son mentiras. ¿De dónde te lo sacaste? Porque yo que conozco las Escrituras, eso no es verdad, eso es una mentira. ¿Por qué sales a engañar a más gente? Ya estás engañado tú. ¿Por qué sigues engañando a otras gentes? ¿Por qué? Porque el que se manifiesta en la mentira, yo te voy a decir lo que les dijo Jesús, y perdóname si te ofendo, pero mi intención no es ofenderte. Tú, todo aquel que practica esto de andar presentando a Jesús como Señor y Salvador, pertenecen a su padre, el diablo, el padre de la mentira, porque practican la mentira. Porque Dios no te mandó a través de Jesucristo a hacer eso, te mandó a discipularlos. No te mandó a presentar a Jesucristo cada rato y por todas partes. ¿De dónde? Dime dónde lo sacaste. No es cierto eso. Eso hacen las iglesias locales, pero la iglesia gloriosa obedecemos a Jesucristo y dice, vamos a discipular porque Él nos lo mandó. Y entonces es muy importante eso. Por ejemplo, entonces, porque bueno, nosotros hemos visto muchas campañas en los jóvenes que de repente andan en los semáforos. Sí. Con sus carteles y todo, y diciendo que bueno, Jesucristo es el único que salva y eso tampoco funciona. O sea, eso tampoco es parte de la iglesia gloriosa. No. Jesús es muy claro. A mí me gustaría que me dijeran dónde dice, nosotros tenemos que obedecer lo que está escrito, ¿sí o no? Sí. Entonces, eso no está escrito. Lo que está escrito, vayan y hagan discípulos. Se ve muy bonito, ¿no? Se ve muy bonito. Yo no digo que no se ve bonito. Qué bonito ir a la marcha y Cristo, Cristo, Cristo. Qué bonito, qué hermoso. Oh, sí, qué emocionante, ¿no? Pero eso no nos lo mandó Jesucristo. Solamente Jesucristo nos dijo, para ser discípulos, hubo Felipe el Etío, con el Etío. Se subió a una carroza, a un carruaje y se sentó con él y lo discipuló. Y determinado tiempo, él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Entonces, eso es discipular. No andar brincando ahí, que esas son emociones. El diablo se mueve en emociones, ¿no? Y en lo hermoso que es la palabra Jesucristo. Y podemos hacer muchas cosas. Oh, se ve muy bonito. El diablo engaña. Y te vuelvo a repetir, el diablo practica la mentira, y eso es mentira. ¿Por qué crees que nosotros no hacemos un escenario aquí? Podríamos tener un escenario teniendo paisajes y todo, ¿no? Poniendo la pared verde y todo. Pudieron, ¿por qué crees? Porque eso es una mentira. Nosotros no podemos revolver la verdad con la mentira. No podemos hacer eso. Nosotros estamos hablando de la verdad y no podemos mezclarlo con la mentira. Lo que es verdad es que esta casa es la casa pastoral y lo que tenemos, lo que Dios nos ha provisto. Y lo que nos ha provisto compartimos, y lo más importante de nuestro llamado es compartir la verdad. Y eso es la verdad, ¿no? La verdad es de que Dios nos manda a través de Jesucristo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué cosa no podemos entender de eso? Todo lo que le agregues a eso es mentira. Sí. Los que Jehová Dios ha designado para la salvación eterna serán eficazmente llevados a Jesucristo hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la sana doctrina de Cristo. Este testimonio merece un comentario más extenso que el primitivo por lo limitado de este espacio en este taller. Destaquemos lo esencial. En aquella iglesia, sus primeros miembros y los convertidos que le fueron añadidos el día de Pentecostés se sentían fuertemente unidos por una misma fe, una esperanza y un amor antes desconocido. Se sentían como una gran familia y anhelaban vivamente estar juntos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y juntos eran instruidos en la doctrina de los apóstoles, que era la de Jesús en un tiempo reconocido que no era de él. Y lo vamos a ver en Juan
capítulo 7, versículo 16 al 18. Pero antes de que, me gustaría no pasar por largo lo que leíste anteriormente en Hechos 5:42, dice que todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nosotros no predicamos a hombres, predicamos a Jesucristo. Amén. Siempre que nosotros mandamos, hoy yo estoy escribiendo apenas el devocional que tú recibirás en la madrugada y le puse como título escudriñando las escrituras, y me llamó mucho la atención la vida de Lot, ¿no? Que tuvo relaciones sexuales con sus 2 hijas y tuvieron hijos, los cuales ahí los menciono. Te invito a que lo veas. A mí siempre me llama mucho la atención la enseñanza y enseñar a la gente a través de los devocionales. ¿Hasta dónde va ese devocional? ¿No es acaso que cumplo en Hechos 5:42? Nos dice todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días recibes un devocional. Esa es la sana doctrina de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia gloriosa. Amén. Adelante, Vero. Gracias por el tiempo Sí, que me no, diste. no. Juan 7. Juan 8 escrito está. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces perdone Víctor, No, pero es que la palabra a mí me mueve mucho, pero es que dice la palabra, dice que él, cuando lo cuestionaron acerca de la sana doctrina de Cristo, él dijo, mi doctrina no es mía, y diciendo, si ustedes fueran, y yo me refiero a todos aquellos que nos están viendo y todavía están aferrados a muchas religiones y doctrinas, deberían ver de que Jesucristo dijo, si ustedes fueran del Padre, mirarían que esta doctrina es de Él. Entonces, pero como ellos nunca han estado en la presencia de Dios, siempre han estado en presencia del pastor que les llama cada domingo. Vengan, hínquense en este lugar donde ellos creen que está el Santísimo. Por Dios, no, cuánta ignorancia en el pueblo de Dios que está ahí metido en muchas religiones. Yo lo creo que hay pueblo de Dios, pero ahí están. Pero si tú eres de Dios, en esta palabra, abre el entendimiento, que el Cristo quite el velo de tu corazón para que puedas ver de que eso es mentira. ¿Y qué tienes que hacer? Sal de la mentira, escapa por tu vida, saca a tu familia de un lugar de muerte y de perdición y ve y congrégate en tu propio hogar, porque esa casa será llamada casa de oración. Gloria a Dios, porque ya no será la casa de Fernández, será la casa de oración de Jehová Dios, y la cuidarás como un santuario, porque ese lugar será un privilegio llegar a la casa de oración. Mi casa es la casa de oración de Jehová Dios, y es mejor habitar en la casa de oración un momento que en 1000 años fuera de ellos, en los atrios de Jehová Dios. Tu casa se va a convertir en el arca de la presencia de Jehová Dios. Cuánta bendición hay ahí. Amén. Cuánta bendición hay allí. De verdad que escucha, oye la voz de Dios que a través de mi vida te está hablando. Tu casa puede ser la casa de oración de Jehová Dios, donde estará el arca de su presencia. Yo quisiera poder ser un cirujano espiritual, abrirte, depositarte todo esto, de verdad. Y bien licuadito. Sí, anhelo con todo mi corazón poder, lo que Dios me ha hecho entender, poder hacer algo humanamente para que tú lo entendieras. Pero sé que ese trabajo no me corresponde, le corresponde al Espíritu Santo. Que Dios te ayude y Dios te bendiga, de verdad. Gracias. La doctrina de los apóstoles se refiere a la sana doctrina de Cristo, ya que Jesús mismo se las enseñó. Y lo vamos a ver en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gracias a la sana doctrina de Cristo, hermanos,
Se mantenían unidos en un mismo sentir y un mismo pensamiento. Todos y cada uno se interesaban por el resto de sus hermanos y así, en la medida de lo posible, eran suplidas todas sus necesidades espirituales, emocionales y físicas de la comunidad. Y esto, Dios nos está hablando a todos, hermanos, nos está invitando que estemos verdaderamente unidos, interesados para ser esos instrumentos de Dios en sus manos, para suplir la necesidad espiritual primeramente, emocional y física que necesita tu hermano, que ahí tienes cerquita. Déjate usar verdaderamente. No cierres tu puño. Ábrelo para que siga corriendo esas bendiciones que provienen del Padre, las espirituales primeramente. Y porque Dios no se queda con nada, hermanos. Lo que Él pone en tu mano y continúa corriendo, Dios lo sigue multiplicando. Pero así es ejemplo de la iglesia primitiva. Dios está hablando a la familia de Dios el día de hoy. Que seamos esos instrumentos, hermanos, que Dios quiere usar para que seamos, para hacer suplir la necesidad de tu hermano, que lo tienes bien cerquitas, pero que muchas veces nos hacemos los sorditos cuando sí tienes contigo que darle, que compartir de lo mucho que Dios te da y nos da, porque Él nos da mucho y nos da mucho lo espiritual, que es la base, hermanos, para seguir hacia adelante. La riqueza espiritual es su palabra, es la que nos llena nuestra alma, nos alimenta nuestra alma y después da las añadiduras, supliendo necesidades Dios. En la comunión donde estamos viendo hacia atrás de la perseverancia, cuando Jesús estuvo con los apóstoles, en esa perseverancia nosotros debemos ver de que extraer cosas muy importantes. Por ejemplo, sí, ya está la casa, tu casa puede convertirse en la casa de oración de Jehová Dios, sí, gloria a Dios por eso. Pero dime, vas a hacer, porque estás en tu casa, yo quiero recordarte y hacer mucho énfasis en algo muy importante. A Dios no le agrada a los irreverentes, a Dios no le agrada a la gente que tome por sentado de que, ay, es mi casa. A ver, o es tu casa o es la casa de oración de Jehová Dios. Si es la casa de oración de Jehová Dios, yo te pido y te exijo que tengas mucha reverencia, porque no es tu casa, es la casa de Jehová Dios. No salgas en chanclas, no salgas en pijama a ver la predicación, porque es la casa de Jehová Dios. ¿Qué no quiere ser que sea la casa de oración de Jehová Dios? Pues respeta cuando Él esté hablando en las predicaciones. Arréglate como cuando ibas a la iglesia, que decías tú, ¿no? ¿Verdad que no? Pues esa casa de oración ahora se va a convertir en tu casa. Sé reverente, no te pongas a ver la predicación en pants, en short, en chanclas, porque estás en tu casa. A ver, ¿es tu casa o la casa de oración de Jehová Dios? Tienes que determinarlo, porque dice Josué, yo y mi casa. Sí te la sabes, ¿verdad? Serviremos a Jehová, y la manera de hacer un servicio es que cuando Él está hablando, tú le prestas el servicio como debe de ser. Vístete, perfúmate, porque el que está ahí, vas a ir a ver, es a Jehová Dios. Entonces, ten la reverencia. No estés ahí levantándote, ahorita ve al baño, no estés comiendo irreverente. ¿Qué no estás en la casa de Jehová Dios? En la casa de Jehová Dios no se hace eso. En la casa de Jehová Dios se tiene reverencia y se pone mucha atención. Ay, te andas atravesando porque vas al baño, porque te dio hambre. Todo irreverente, vas a tomar agua, estás contestando el celular, estás mandando mensajes, estás haciendo todas las cosas irreverentes. ¿Quieres que Jehová Dios habite en tu casa y sea una casa de oración? Entonces, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo a donde tú quieras y vayas. ¿Quieres que Jehová Dios esté ahí contigo? Bueno, esfuérzate para que así sea. Yo te invito a que sea reverencia. Es que nadie me ve. Perdóname, al que tú le tienes que dar reverencia es el que todo lo ve y ve más que tú, ve tu corazón, que tú eres un irreverente.
Y si eres joven, a ti te hablo también, porque los jóvenes son muy irreverentes, los niños son muy irreverentes, los padres son muy irreverentes, están platicando cuando Dios está hablando. ¿Cómo es posible? Seamos reverentes. Es que nadie nos ve, somos familia. No, Jehová Dios quiere habitar allí, pero eres tú el que lo echas fuera. Él no está con los irreverentes, Él está con los reverentes. Estamos hablando de la perseverancia, ¿no? Bueno, yo te invito a que veas cómo perseveraban ellos en la doctrina de los apóstoles, y vas a ver de que ellos en unidad tenían mucha reverencia cuando Dios estaba hablando a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Juan, a través de Santiago, a través de mucha reverencia. Es lo mismo que tienes que guardar tú. Ora y pon una alabanza antes de que vaya a empezar la predicación o antes que vaya a pasar el taller. Pon una alabanza y cántelo como familia, porque es un servicio a Dios. No es un bórrate en la mente que las alabanzas eran un servicio a la iglesia. No, las alabanzas son glorificar el nombre de Dios. Amén. Eso haz. Ora y predispón tu vida con toda reverencia a oír la voz de Dios. Eso haz. Adelante. Millares de cristianos hoy podrían oír la voz de Dios, que está llamando a que salgan del exilio y vengan a pertenecer a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia gloriosa, y juntos tener experiencias de bendición vividas en la comunión de los fieles y en los servicios, en las diferentes casas de oración, porque escrito está, y lo vamos a ver en Mateo capítulo 18 versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Todo esto es fuente de gozo, porque no dice que estemos 30 o 300 o 500 o 1000. Esto es lo que forma la iglesia gloriosa. A semejanza de los antiguos israelitas piadosos, se alegran con quienes les dicen. Y vayamos al libro de Salmo, capítulo 122, versículo 1 al 3. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Lamentablemente, este ardiente suspirar por los atrios de Jehová Dios. Vayamos al libro, a Salmo 84, 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Demasiadas veces se ha convertido en desinterés y frialdad, tal vez porque han tenido problemas en las iglesias locales, porque no pocos casos por su propia culpa o por desatinados en las diferentes doctrinas de hombres. Pensar en el día de los servicios, que son todos los días, hermanos, con un devocional, los miércoles con el taller, como hoy lo estamos llevando a cabo, los viernes, día de oración, con un mensaje también de la palabra, de servicio de oración. Ahí sabemos que Dios nos habla también en ese servicio, hermanos. Y muy particularmente con discipulados personalizados, y los domingos con el alimento principal, que es la prédica enseñanza, hermanos. Pero para los que andan en el camino ancho y espacioso, donde existen las iglesias locales, para ellos toda esta participación viene a ser para ellos tedioso y aburrido, por lo que su presencia entre los hermanos solo se ve muy de tarde en tarde. Toda la impresión de que han perdido su primer amor. Nosotros vemos que es que hay tanto, o sea, tanto, nos dicen, ¿no? Mucha gente nos dice, tanto devocionales todos los días, los miércoles todavía un taller, los viernes compartir palabras, los domingos, y todavía quieren que me disipulen todos los días. No, eso es demasiado, no es para mí, ¿no? Entonces se les hace así. Yo te quiero decir, no es mi tiempo, dice. Yo quiero decirles que la verdad, nosotros fuimos diseñados para estar todos los días, todas las horas, alabando a Dios. Para eso fuimos diseñados. El
ser humano para eso. Los ángeles en el cielo alaban las 24 horas, todos los días a Jehová Dios. Lo alaban y lo adoran. Y nosotros se nos hace muy tedioso hacer estas cosas para crecimiento, para llegar a llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo puede alguien llegar a una estatura de un varón perfecto si no quieres toda esta enseñanza? ¿Cómo? O sea, yendo cada domingo o cada que tú quieras o puedas, eso no es crecer. Crecer es por eso que un bebé se le alimenta cuando está recién cada 3 horas, cada 4 horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que crezca. Bueno, la misma manera queremos que crezca, el alimento debe de ser constante y buen alimento. No podemos meterle chatarra al cuerpo porque queremos que crezca sano. Es la vida espiritual. Nosotros tenemos que crecer así, como dice la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Situación grave, porque estas iglesias locales están en tan diferentes estados de doctrina y el poder de la piedad que las palabras de Cristo para estas iglesias locales siempre vendrán bien al caso en otras iglesias y creyentes. Jesucristo conoce y observa el estado de ellas. Aunque está en el cielo, de todos modos anda en medio de las iglesias en la tierra, observando lo que está mal en ellas y qué les falta. Y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La iglesia gloriosa es elogiada por la diligencia en el deber. Jesucristo lleva la cuenta de cada hora de trabajo que sus siervos hacen para Él y Cristo, y no será en vano. Pero no es suficiente que tengamos el valor de la perseverancia y seamos diligentes, porque debemos de manifestar paciencia para soportar y paciencia para esperar. Hay un fenómeno en el mundo cristiano, en las iglesias locales, porque hoy que estábamos terminando este mes de septiembre, le llaman el mes de septiembre el mes patrio. ¿Y qué creen? Las iglesias locales celebran las festividades del mundo, las han metido dentro de esas iglesias locales. ¿Por qué? Porque no entienden que ese lugar de casa de oración no debería estar celebrando eso, porque esa casa de oración, en primer lugar, es una casa de oración, no es un lugar donde se pueda meter una tradición del mundo en ese lugar. No se puede, no es lo que nosotros vamos a perseverar. ¿De dónde sacamos la perseverancia de estar perseverando que cada septiembre vamos a estar celebrando las fiestas patrias? ¿De dónde están perseverando? ¿Qué no es acaso que están perseverando de doctrinas de hombres? ¿Qué no es acaso que están perseverando en enseñanzas de demonios? Porque doctrina de hombre es igual a enseñanzas de demonios. Entonces, ¿por qué las iglesias locales no quieren entender? Porque el camino es tan estrecho. No, pues que yo me la paso bien suave en las fiestas patrias en mi iglesia. Ya no eres iglesia tú, ahora en mi iglesia donde van y celebran. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Este fenómeno puede ser uno de los más... las costumbres y todos los rituales que se llevan en las costumbres del mundo que ahora han santificado. El día del padre, el día del maestro, el día del niño, el día de la mamá, todas las festividades del mundo las han puesto cristianas. Pues ¿qué creen? En eso no debemos perseverar, porque no es lo que Jesucristo vino, la perseverancia de Jesucristo no nos lo vino a enseñar. Eso viene del mundo y es por eso que es camino ancho y espacioso. Por eso es que Dios quiere que abras tu entendimiento. Por eso hace rato dije, ¿cómo me gustaría a mí ser un cirujano espiritual y abrirte la cabeza y depositar esta verdad en ti? Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Qué pena que tú no puedas ser redarguido por el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en ti. Tú dices de boca,
Jehová Dios dice en Isaías, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tú practicas todas las cosas del mundo y por eso tú perteneces al mundo, al camino ancho, entiéndelo. Los que caminamos en el camino angosto nos hemos entendido y decimos, es que no lo sabía, pero ahora que lo sé, yo voy a dejar todas las tradiciones del mundo porque Dios lo manda. Por eso, solo porque Dios lo manda, se estrechó mi vida, ahora voy a hacer la voluntad del Padre. Y eso me lleva a mí a un estilo de vida diferente, un estilo de vida del estrecho camino que es Dios en Cristo Jesús. Pastor, aquí en lo que has explicado, como dijo nuestro Señor Jesucristo, al César lo del César, a Dios lo de Dios. Amén, amor, sí. El mundo, a las Sí, cosas del mundo. cumple, si eres estudiante, cumple, y lo patriótico, cumple, o sea, pero al César, pero lo de Dios es de Dios y es santo. Amén. Es santo. Imagínense, santo. ¿no pueden ustedes imaginar cuántos cristianos celebran la Navidad? ¿Es de Dios? ¿Estamos perseverando en una enseñanza de Cristo? ¿De verdad estamos perseverando porque Jesucristo nos lo enseñó? A mí me gustaría que me dijeran dónde dice eso. Esa es tradición del mundo y perseveran en las tradiciones del mundo. No me vengas a mí a decir las filosofías huecas, tontas que tiene el mundo, diciéndome, es que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. No vengas con esas cosas, porque eso para mí de verdad es fastidioso. Esas mentiras del diablo ya no deberían estar en el pueblo de Dios. Y Dios te está llamando, ven a la iglesia gloriosa y sal de esas tradiciones. Tienes que dejarlas, sí, pero mucha gente prefiere, no, yo prefiero mejor quedarme aquí, porque aquí celebro todos los días del mar. Ah, y si eres pastor, también celebras el día del pastor. ¿Cómo te vas a faltar eso, no? Entonces, todas las celebridades del mundo te convienen, porque ahí está metido el diablo, el de la mentira, el padre de la mentira. Es por eso que las iglesias locales se celebran puras mentiras. Allí está la mentira, el padre de la mentira, allí está. Y por todas esas celebraciones se está descuidando el discipular a las ovejas de Dios. Así es. Así es. Adelante. Bueno, la vida resulta demasiado ajetreada, estresante, como se dice, ¿verdad? Y en el mundo, constantemente tras una semana de trabajo, normalmente ahora 5 días, se piensa que el ocio con la desvinculación de toda clase de actividades es una necesidad de primer orden para no sucumbir en el género de la vida que se han creado. Como si no lo hubiese sido también en nuestros antepasados en la fe, agobiados por trabajos mucho más fatigados. En la iglesia gloriosa hay 2 clases de miembros, los comprometidos y los visitantes. Muchos de estos últimos parecen pensar que es suficiente asistir a los servicios una vez al mes o cada 2 meses. Lo indispensable para que los hermanos de la iglesia gloriosa no los llamen al orden a fin de regular su vida en el cuerpo de Cristo. Muchos incluso se han bautizado para que según ellos y en su muy particular forma de pensar pertenecen a la familia de Dios. Hay muchas personas que de verdad han ido al bautismo, pero quizás engañen al pastor Víctor, pero no a Dios, ¿no? Ellos creen que ya pertenecen a la familia de Dios porque se han bautizado en el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero la verdad, el que engendra no ha estado allí. Aunque yo haya nombrado en ese bautismo, el que engendra no ha estado allí. ¿Por qué? Porque él ve el corazón que nomás quieren por conveniencia, que son visitantes, que son simpatizantes, que les gusta estar ahí porque suena bonito eso de la iglesia gloriosa, suena bonito eso de la sana doctrina de Cristo, suena bonito pertenecer al cuerpo de Cristo, suena bonito y distinto y diferente. Entonces ahí están haciendo bola, pero no hay cambios. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, yo quiero decirte algo, que cuando nosotros venimos a la sana doctrina de Cristo por convicción, porque Dios nos ha traído, como dice en Hechos 2,
cuando el Señor, ¿a quién? Agregaba a quienes han de ser salvos. Ese, el que agrega a la iglesia gloriosa, es Dios, el que conoce el corazón. Entonces, cuando han venido a pertenecer a la iglesia gloriosa solamente por conveniencia o para que digan de que tú ya perteneces a la iglesia gloriosa, al que engañas eres a ti mismo, porque a Dios no lo podemos engañar. Nosotros tenemos que tener algo muy, muy claro. El que tiene luz en su corazón refleja luz. Entonces, ¿por qué está el cochino carácter todavía? Nomás te dejo eso de tarea. ¿Por qué está el cochino carácter, que es totalmente obscuridad? No puede estar obscuridad donde hay una luz, el sol de mediodía. El que esa luz que formó, que trajo la voz de Jesús cuando le dijo a Pablo, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Primero, esa luz fue tan brillante. Y a mí me vienes a decir que la oscuridad de tu cochino carácter puede estar en ese corazón, en la luz de Jesús. No puede ser. No cabe en mi mente razonar que una luz tan grande, que no hay variación de sombra, que pueda estar el cochino carácter como una sombra en el mismo corazón donde está la luz de Jesús. No puede ser. Nosotros tenemos que tener muy en claro, es manifestación de sombra en el corazón del ser humano. Nosotros tenemos que ser transformados. La sana doctrina de Jesucristo transforma, convierte al ser humano. Dejamos de ser la antigua criatura y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. No de palabras, sino de hechos. Amén. Entonces, la sana doctrina de Jesucristo tiene mucho que ver y promete mucho, pero se manifiesta en lo que los demás hombres, nosotros somos cartas leídas por los demás. El Dios invisible se manifiesta en nosotros, somos cartas leídas por los demás. Yo quiero de eso que tienes, yo quiero de eso, Vani, yo quiero de eso, brother, yo quiero de eso que está transformando tu vida. Aquellos que eran flojos, ya no son flojos, trabajan. Aquellos que nomás se quedaban dormidos toda la mañana, se levantan temprano. Es que no tengo nada que hacer, pero se levantan temprano porque yo quiero ser diferente y cambiar. No voy a estar echando gordura ahí nomás acostado toda la mañana. ¿Qué hace un ser humano? Se acostó a las 9 de la noche y ya cumplió sus 7, 8 horas de dormida. ¿Qué hace a las 11, a las 12, 1 de la tarde todavía acostado? ¿Qué hace? Eso es un pecado, ¿no? Porque Dios nos manda a ser diligentes, ¿verdad? Hoy, como en el primer siglo del cristianismo, es urgente atender a la advertencia hecha por nuestro Padre Celestial. Y te invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Amén. Dice así: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Recuerdan los ausentes de la casa de oración de Jehová Dios? Lo mucho que pueden perder con su modo impropio de entender la comunión de los santos. El desanimado Tomás, ausente el día en que el Señor Jesucristo resucitado se apareció a los discípulos en el aposento alto, necesitó una semana más para el reencuentro con él y con ellos, que pondría fin a su crisis de fe. Vayamos al libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se expuso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiero recordar acerca de la iglesia gloriosa cuando Jesús y los apóstoles se unían y ellos, ¿qué hacían? Bueno, perseveraban. ¿En qué perseveraban? En estar unidos. No podemos estar unidos cuando estamos en una diferente denominación y cada quien va a su iglesia local. No podemos estar unidos. No hay un cuerpo unido porque todos están pensando y haciendo cosas distintas y diferentes. Cuando estamos unidos es cuando en tu casa y en la casa de al otro hermano y la otro en otro estado y en otro estado estamos en un mismo sentir. El Espíritu Santo nos une como un cuerpo porque el que está en medio de nosotros, allí en tu casa donde eres papá, mamá y un hijo, dos hijos, o eres papá y mamá, o no eres más que un matrimonio como el caso de mi esposa Lali y yo, cuando ella y yo nos congregamos está Jesucristo y es lo que necesita. Todo cuerpo necesita una cabeza. Es por eso cuando están dos congregados en el nombre, Él viene a formar el cuerpo, porque Él es la cabeza. En el nombre de Jesucristo formamos ese cuerpo y allí todos unidos caminamos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Por eso la iglesia gloriosa persevera. ¿En qué persevera? En estar unidos. ¿En qué vamos a estar unidos? En una misma enseñanza. No estamos unidos en una enseñanza diferente, estamos unidos en una misma enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La del Padre. El Padre se la dio al Hijo y el Hijo se la dio a los apóstoles y los apóstoles nos las han dado a nosotros. Y hoy nosotros perseveramos en esa enseñanza. Así que, hermanos míos, amados en el cuerpo de Cristo, iglesia gloriosa, estad firme y constante con este valor de perseverancia. Amén. Te invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Estas palabras del apóstol Pablo son un llamamiento al valor de la perseverancia. Esta vez referida al servicio cristiano, la obra de Jesucristo en el mundo ha tenido continuidad mediante los que estamos estudiando la sana doctrina de Cristo, con sus discípulos, como discípulos. Somos nosotros como discípulos de Jesucristo, porque todos somos discípulos de Él. Amén. Todos los que estudiamos la sana doctrina de Cristo, todos somos discípulos de Jesucristo. Y hacemos discípulos para Jesucristo. Por lo tanto, yo te invito a edificar, reedificar la iglesia gloriosa de Jesucristo, llamando a más personas que tú sepas que tienen un corazón dispuesto a oír la verdad, a obedecer la verdad, porque es importante que Dios te quiere usar a ti. No te quedes allí solamente que tu casa sea la casa de oración. Invita a personas que tú conoces que están en la mentira. No dejes a personas en la mentira. Invítalos para que conozcan esta verdad, para que sus casas también se conviertan en casas de oración de Jehová Dios. Ellos tienen que saber que ellos son la iglesia, no tienen que ir a la iglesia, ellos son la iglesia. Y Jesucristo quiere hacerte una invitación, que tú seas el obrero, que seas la obrera y que te lleves esto en mente también, que Jesucristo, si tú no dices esta verdad, Dios te va a demandar esa sangre. Dios te va a demandar esa sangre. Ellos morirán por ser ignorantes de la verdad, pero tú que conoces la verdad y no les has hablado de esta verdad, a ti te va a demandar esa sangre, porque ellos se perdieron por culpa tuya, porque ahora que tú conoces la verdad, Dios te va a demandar a aquellas personas que dejaste atrás en la mentira. Si ellos ya no quieren, sacude tus pies, el polvo del calzado y sigue adelante invitando. Seguramente tú conoces a muchas personas ahí en la mentira, sigue invitándolos. No para que vengan aquí a Toluca, que vayan allí en su casa y formen la iglesia gloriosa, porque Dios va a venir pronto a través de Jesucristo a llamar a su iglesia. Y es importante, si tú dejaste a alguien que amaste allá en esa mentira, en ese ayo, háblales de esta verdad. Háblales, si ellos ya no quieren salir de la mentira,
ya Dios no te va a demandar de eso. Eso está escrito, ¿ok? Y si te interesa saber dónde está escrito, pues escríbeme. Nosotros tenemos diferentes redes sociales donde tú te puedes comunicar con nosotros. No es pretexto, es que nosotros viven hasta Toluca, no. Hay todo un equipo con nuestros hermanos, formamos todo un equipo que te podemos atender para contestar todas tus preguntas, ¿ok? En el nombre de Jesucristo, reverencia al equipo, ¿ok? Reverencia, le pido reverencia, por favor, en el nombre de Jesucristo. Sí, ver, Mateo. Mateo 21. Vamos a... Perdón, es que le estoy llamando la atención. No, soy pastor y yo tengo que llamar la atención porque la presencia de Dios no está en la irreverencia. Perdónenme, equipo, pero yo tengo que marcar la reverencia muy fuertemente. Es mi deber, es mi deber. Yo tengo celo del Señor. No puedo permitir la irreverencia donde quiera que esté y sea quien sea. ¿Ok? Perdónenme, pero esa debe de ser así, porque Dios lo exige así. Yo no quiero que Dios se vaya a su presencia de aquí. Yo no Amén. quiero. Yo quiero que la presencia de Dios se manifieste Cuidado. en nuestro taller. Sean celosos, equipo, de la reverencia ante Dios, por favor. ¿Ok? Sigue adelante, por favor. Mateo, vamos al libro de Mateo, versículo 1 del capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Las parábolas que reprenden se dirigen claramente a los ofensores y los juzgan por sus propias bocas. La parábola de los 2 hijos enviados a trabajar en la viña es para mostrar que los que no sabían que el bautismo de Juan era de Dios fueron avergonzados por los que lo sabían y lo reconocen. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? A 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esta misión implica a todos los cristianos, como se desprende de la parábola mencionada. Y lo vamos a ver en Mateo, capítulo 20, versículo 11 al 16. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de día. Él respondió, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Es tan revelador cuando nosotros vemos en esta parábola, nosotros vemos que, ¿por qué ahora, aquellos que han pasado 30, 40, 50 años en el Evangelio, ahora nosotros somos esos en la última hora, en el último tiempo? Pero dice la palabra de Dios, muchos que practican la cristiandad de hace muchos años, ellos creen de que porque tienen muchos años, ellos piensan de que ya son más allegados a Dios porque tienen años, ¿no? Y no es así, la palabra dice que no es así. Nosotros vamos a tener igual salario que aquellos que empezaron hace 50 años si ellos se mantienen en el primer amor. Pero hay muchos que empezaron el Evangelio, pero no se mantuvieron, se desviaron en una religión. Ellos en un tiempo, imagínense, yo tengo una cuñada que ahora usa que el Espíritu Santa, imagínense qué cosas tan tremendas. Antes amaba a Dios, pero se desvió ahora en un Espíritu Santo. Qué ofensa, un pecado tan grave como es ese, que no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Esa persona, todos los que están creyendo de que el Espíritu Santo se casó con Jehová Dios para tener a Jesucristo, por Dios, qué aberración, qué aberración, es algo diabólico eso, ¿no? Es algo diabólico pensar que Jehová Dios tuvo relaciones con el Espíritu, que es la Espírita Santa, para tener al Hijo Jesucristo.
Entonces ese razonamiento humano tan diabólico, así hay mucha gente que empezó en un principio y que solamente adquirió el conocimiento de Jesucristo a través de una religión, solamente ha conocido una religión, nunca ha conocido a Jesucristo, porque esa persona sigue enchilándose, sigue teniendo ese cochino carácter, nunca ha habido un cambio, solamente pura religión, pura religiosidad, nunca ha tenido una buena relación con su familia, nunca ha tenido una buena relación con nada. Entonces nosotros vemos de que la sana doctrina de Cristo viene a transformar, a cambiar totalmente las bases de todo lo que nosotros, derriba todo lo que somos para instituir a Jesucristo en nuestro corazón. Ya no somos lo que éramos, ahora somos una identidad en Jesucristo, porque tenemos que reflejar quién habita en nosotros, ¿verdad? Entonces esto es tan importante en el seguimiento. Cuando nosotros seguimos a Jesucristo, nosotros somos solo colaboradores de Él. Nosotros a través de este taller, nosotros no somos otra cosa más que colaboradores de Él. ¿Por qué somos colaboradores? Siempre y cuando compartamos lo que Él compartió y volvamos al retrovisor, ¿no? La perseverancia. ¿En qué vamos a perseverar? En lo que Él empezó. Nosotros vamos a continuar. Somos colaboradores de Él. Por eso nosotros vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 7. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En la obra de Dios el creyente halla una fuente maravillosa de satisfacciones, como lo atestigua el testimonio de muchos. No obstante, es motivo de pena ver cristianos que se desatienden de su deber de colaborar. Algunos piensan que el trabajo en la obra es cosa de otros. Están en la viña en plan de espectadores, no de colaboradores. Otros entienden que deberían ser más activos, pero determinadas experiencias los paralizan. Problemas de relación con algún hermano o con los dirigentes de la iglesia. Ejemplos poco estimulantes. Absorción total de actividades seculares o simplemente cansancio. Cuando alguien lo está haciendo por obligación, es que fíjense las expresiones, decimos, es que tengo que estudiar la palabra, es que tengo que oír el devocional, es que tengo que estar en el taller, es que tengo, esas cosas tienen que ser eliminadas. Yo estoy en un taller, a mí me gusta estar compartiendo la palabra, a mí me gusta, me place leer la palabra de Dios, a mí me gusta encerrarme 12, 18 horas en la presencia de Dios para hacer este taller, la predicación, estar escribiendo para Dios, para compartir contigo. A mí me gusta, yo no lo tomo por obligación. Entonces cuando tú lo antepones la palabra, es que tengo, ay, me tengo que apurar porque tengo. No tienes, ¿sabes qué? Para Dios no, lo tienes que hacer por amor. A Dios no se le busca porque Él te provee o porque Él es Dios. A Dios se le busca porque Él te ama y tú debes amarlo. No por amarlo, no por lo que te da, sino por quién es Él. A Dios se le busca solamente porque Dios es amor. ¿Cómo no vamos a amar a Dios si Él nos ama tanto? ¿Cómo no vamos a amar a Dios si Él es amor? ¿Cómo no vamos a amar a Dios si Él nos ha demostrado tanto amor todos los días, cada momento, en cada instante, en las aflicciones que he tenido? Él me ha socorrido y Él verdaderamente cuando Él ha tenido aflicciones, Él ha sido mi torre fuerte donde he corrido y he sido levantado. ¿Cómo no voy a amar a Dios cuando yo veo mi vida pasada y he transformado mi manera de pensar? ¿Cómo no voy a amar a Dios? Porque nada ni nadie pudo haber dado sanidad a mi alma, pero Él por amor, Él me perdonó, me sustentó y me sustenta. De su mano sigo comiendo. ¿Cómo no voy a amar a Dios? A mí no me interesan las cosas que Él me da. Yo amo a Dios porque lo amo
porque Él me ama, porque Él me ha enseñado la palabra amor, porque yo no vacilo y no juego a la iglesita, no vengo. Por eso que yo le llamo la atención a mi equipo, porque quiero llevarlos en el camino de la bendición. Ellos no tienen que estar aquí, ellos están aquí por amor y estamos aquí por amor, porque Dios es amor y tenemos que manifestar el amor de Dios en todo momento. Es que en la cámara no me está alumbrando, pero Dios te está mirando. Eso es lo que tenemos que ver. Dios es amor y tenemos que demostrarle el amor a Dios en todo lo que hacemos, todo lo que se involucra en las cosas de Dios, tenemos que demostrarlo. Por eso que yo te invito a que cuando tú te congregues, ahí donde estás tú, tu esposo, tu esposa y tu hija, allí debe de haber mucha reverencia, porque el que te ama quiere que tú le ames también con toda reverencia, porque eso es el amor. La reverencia es el amor. ¿Cómo voy a estar cuando Víctor me está hablando y yo volteando por otro lado? Entonces yo no te amo, porque estoy haciendo otras cosas, ¿no? Entonces tú vas a sentir feo. Imagínate Dios, ¿cómo no va a sentir feo que tú estés levantándote cuando Él está hablando? ¿No sentirá feo? Entonces tú dices amarlo, pero no lo demuestras. Entonces a Dios se le demuestra. Él escudriña el corazón. Y es por eso que nosotros tenemos que en todo momento demostrarle amor a Dios en todo lo que hacemos, incluso en las partes donde estamos solos, en esos pecados ocultos. Ahí Dios nos está viendo. Nosotros tenemos que manifestar el amor a Dios. Quiero que me acompañen a Hebreos 10, 35 al 39, por favor, Vero. Sí. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una carga aflictiva puede hacer que se caigan las manos del cristiano y que sus rodillas se debiliten en desesperación y desaliento, pero debe luchar contra esto para correr mejor su carrera. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Los que llevan una vida sensual y carnal no deben esperar otro fruto de ese camino, que no sea miseria y ruina. Pero los que bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo llevan una vida de fe en Cristo y abundan en la gracia cristiana, cosecharán vida eterna en el Espíritu Santo. Y los invitamos a que veamos a Gálatas capítulo 6 versículo 9. Y dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cuando está hablando en Gálatas 6, 9, que en el tiempo segaremos, hablando de perseverancia. Nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Alguien que siembra, persevera en que lo tiene que, pues, quitar la hierba, estarlo cultivando, estarlo regando, fertilizando y todavía cuidando de las aves que no se vaya a comer el fruto. Tenemos que perseverar. Así la palabra de Dios aquí en Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Está hablando de perseverancia. Por eso nosotros, este tema de continuar perseverando en las cosas que Dios nos ha enseñado a través de Jesucristo, y ahora la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa lo que el Padre le dio a Jesús para que nos enseñara. Este tema nosotros tenemos que continuar perseverando y cuidando toda palabra. La palabra de Dios se siembra en un corazón, pero hay que cuidar que crezca. No nomás, es que es cristiano, pero yo no veo ningún crecimiento, no veo ni nada, solamente sé que se ha sembrado una semilla, pero no veo ninguna planta. Ya tiene años y no veo ninguna planta, no veo ningún fruto, ni siquiera planta.
mucho menos flor, mucho menos fruto, ¿no? Entonces, a determinado tiempo, ¿cuánto tiempo debe de pasar? Yo quiero decirte que si tú tienes 1 año y no has dado fruto, entonces, de verdad, Jesucristo no ha tenido un encuentro contigo. 1 año. Y si tienes 30, qué vergonzoso, qué vergonzoso. De verdad, y no me digas a mí que el tiempo te hace a ti cristiano. El tiempo no hace cristiano a nadie. Lo hace cristiano la transformación. Esa es la evidencia. Jesucristo es muy claro. No hizo así como muchas cosas y elocuencias. Él le preguntaron, ¿cómo vamos a conocer a tus discípulos? Por sus frutos. Así de fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fruto? Yo te quiero decir que el fruto del Espíritu Santo tiene 9 características: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas 9 características nosotros tenemos que verlo en esa persona que ha sido sembrado una palabra. Y luego vemos la naturaleza divina, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, allí están las características de la naturaleza divina. Si tú no miras esto y miras en Gálatas 5, 21, 19, la obra de la carne, y esas son manifiestas, verdaderamente tú no has tenido un encuentro con Jesucristo. Analiza tu corazón. Ahí está la palabra que ve el corazón. No me digas a mí que eres cristiano por tener tantos años, cuando yo veo todavía a una persona que no da esa manifestación de la palabra en su vida diaria. No lo veo. Sí se sabe la palabra, no me digas tampoco eso, porque el diablo conoce toda la palabra y escrito está. Los demonios conocen y tiemblan, pero tú no tiemblas. ¿Sabes por qué no tiemblas? Porque nunca has tenido un encuentro y no conoces a Dios. Por los que conocemos a Dios, temblamos con temor y temblor, nos acercamos a Él, porque conocemos de qué tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero muchas personas ni siquiera conocen, de oídas conocen a Dios, pero no conocen a Dios. Todo irreverente no ha conocido a Dios. Por eso es irreverente, no sabe de qué tremenda cosa. ¿Por qué cree que muchas personas se tatúan? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué mucha gente se embriaga? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué mucha gente se droga? Porque no conocen a Dios. Nunca han tenido un encuentro con Dios. Solamente han sido simpatizantes de alguna doctrina, pero no conocen a Dios. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y todos nos animan a perseverar activos en el servicio del Señor Jesucristo. Tengamos la palabra final, Cristo mismo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Que dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nótese la certeza de la recompensa. Te daré. Ellos tendrán la recompensa de la mano misma de Cristo. Además, cuán adecuada es la corona de la vida, hermanos. La vida gastada a su servicio o entregada a su causa será recompensada con una vida mucho mejor a la que estamos viviendo, hermanos. La que será eterna. Amén. Así es que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia, hermanos, en todas las áreas, pero principalmente perseverar en la sana doctrina de Cristo, que ahí está la instrucción para llegar a la meta, a la vida eterna, hermanos. Y perseverar también, hermanos, en todo lo que inicias. Persevera, porque tu confianza la depositas en el que va contigo, en ese proyecto, en ese trabajo que has emprendido. Si lo emprendiste en el nombre de Jesucristo, persevera, no te desanimes, no hagas caso al enemigo, a las voces de que el enemigo habla a tu contorno o las circunstancias quieren desmentir que tú iniciaste ese negocio en el nombre de Jesucristo para desanimarte, para que te sientas un fracasado. No lo permitas. Persevera en todo lo que le has presentado a Dios, persevera, pero lo más importante, perseverar en su camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es que damos gracias a Dios en esta noche, porque el libro es Valores en la Familia de Dios,
y el valor ha entrado a tu hogar, hermano, hermana. Perseverancia. Y se enfocó en lo espiritual más. Perseverancia. En ser hacedores de su palabra, hermanos. El obedecer es mejor que los sacrificios. Así que perseveremos en este camino que emprendimos, hermanos. Tú y yo no vamos solos. Él prometió estar con nosotros hasta el final. Pero si perseveramos, que en el camino hay piedras, hay espinos, hay tantas cosas, hermanos, de obstáculos. Brinquémoslas en el nombre de Jesucristo. Amén. Para perseverar a esa vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos. Agradecemos a Dios el que hayas perseverado esta noche hasta el final de este servicio. Y te invitamos que sigas perseverando a congregarte, a que te sigas congregando, hermanos, y haciendo a un lado todos los pretextos. Persevera en obedecer a Dios, que Él nos manda, no dejándose de congregar como muchos lo tienen por costumbre. Seamos perseverantes, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Les bendecimos y agradecemos a Dios por tu vida y por tu perseverancia en esta noche, en darle la reverencia, darle la importancia de que te congregases en este hogar. Y en lo que Dios te haya hablado esta noche, esfuérzate a ponerlo por obra, hermano. Vamos a orar despidiéndonos de este medio de comunicación, y tenemos un comentario que nos hizo llegar nuestra hermana Carito diciendo: pastor, muchas veces Dios a través de usted nos ha hablado de la oración, de las casas de oración que se iban a llegar a cerrar y que ya era de nosotros ser firmes, estar firmes y constantes en la sana doctrina. Dios ya nos estaba preparando de todo esto que estamos viviendo. Carito lo está recordando. Dios nos vino preparando a través de su palabra que le dio la revelación a nuestro pastor Víctor. Toda la gloria y la honra es para Dios. Vamos a orar, hermanos. Pastor, ¿nos despide, por favor? Sí, amén. Le doy toda la honra y gloria a Dios, porque es verdad que antes de la pandemia Dios me reveló de que esto iba a suceder y lo hice público. Que tú no lo hayas oído, bueno, te lo comunicamos. Carito me recuerda eso, que en un tiempo antes de la pandemia Dios me dio y lo hice público. Pero la gloria es para Dios, porque el que lo quiso hacer público y nos indicó muchas cosas, nos indicó que íbamos a tener un evangelismo diferente. En ese tiempo, cuando yo lo publiqué, dije: yo no puedo saber qué es lo que Dios me va a instruir para que llevemos un evangelismo diferente. Bueno, con el tiempo nos los dio y nos informó, pero todo lo que nos dijo se cumplió al pie de la letra. Amén. ¿Quieres ser participante de todas estas cosas? Bueno, ven a la iglesia gloriosa. Está Dios. Quiero bendecir en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Yo levanto mis manos porque es un mandato de Dios, que en todo lugar levantemos manos santas, en todo lugar. Padre, las levantamos en el nombre de Jesucristo para alabarte, para bendecirte, para darte honra, gloria, alabanza y adoración, porque tú eres digno, porque nos has recordado de que la perseverancia, nosotros debemos perseverar en lo santo, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por recordarnos este valor y gracias por instituir este valor en nuestro corazón y en la iglesia gloriosa, en el cuerpo de Jesucristo. Yo te bendigo, hermano, te bendigo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Los amamos, hermanos. Mi esposa Lali y yo y mi equipo, Víctor, Vero El equipo. y Ivane y Brian, la familia que tenemos invitados de Sonora, damos gracias a Dios por ellos y todos nosotros les decimos gracias por estar con nosotros. Los amamos.